Pues seguimos con ustedes, queridos oyentes, en este programa La Pica en Flandes, su cita semanal en Informa Radio, hablando de las cuestiones que interesan al mundo cívico-militar y analizando cuestiones de gran interés. En la primera parte hemos hablado de lo que va a cambiar el mundo con la presencia de Trump, principalmente o mayormente en lo que afecta a la Unión Europea, a la OTAN y a cuestiones que nos tocan de cerca. En esta segunda parte, nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón, nos va a tratar de la situación de Ucrania y hacia dónde se van a dirigir las negociaciones de paz. Ha habido filtraciones de un plan hace prácticamente 6 días, el plan de Trump, de cómo, bueno, no lo voy a adelantar. Y luego también parece que hay unas recientes declaraciones del presidente Trump que está muy interesado en las tierras raras de Ucrania, es decir, de sus minerales al objeto de intentar sacar partido. De lo que sí que yo tengo claro, y antes de hacer la palabra a don Fernando, es que Estados Unidos no se va a ir de Ucrania como se fue Biden de Afganistán. O sea, el presidente Trump tiene una visión de negociación, una visión geoestratégica y geoeconómica que ya quisieran tener muchos estrategas del mundo, en el sentido de que tiene las ideas claras de cómo él va a planificar la reconstrucción de su país tras estos 4 años de desastre de Biden y luego también los previos de Obama, de Clinton, que bueno, y también de los Bush, que fue un completo desastre, ¿no? Entonces, don Fernando, por favor, ilumínenos de hacia dónde se dirigen esas negociaciones y qué veremos en los próximos días, semanas. Adelante, don Fernando. Bueno, si en el programa anterior hablábamos de lo difícil y lo que cuesta llegar a la paz, comentábamos las experiencias de las guerras de finales del siglo XX y cómo no son fáciles esos acuerdos y pueden variar mucho, pues de una guerra a otra. Pues el tema de un poco era avanzar en ese análisis y comentar cuáles pueden ser los temas que van a tener que tratarse en esas negociaciones de paz, tanto durante las negociaciones como para el resultado final de las mismas. Y claro, un punto primero importante es ¿cuándo cesan las hostilidades? Las hostilidades deben cesar al iniciar las negociaciones, que creo que sería el deseo ucraniano, o pueden los rusos, que olvidemos que poco a poco, muy lentamente y con bajas, eso sí, pero están poco a poco ocupando territorio y mejorando su posición, pensar el que el cese de hostilidades se dé cuando se consiga el acuerdo. En la guerra de Corea no pararon hasta que se firmó el acuerdo. En la guerra de Vietnam hubo altibajos. Yugoslavia, yo creo que cuando empezaron las negociaciones se frenó. Pero aquí podemos tener esos distintos intereses. Con lo cual, yo creo que podemos encontrarnos con una situación que en función de lo rápidas o lentas que sean las negociaciones, eh, si en principio pueden empezar con un cierto cese de hostilidades, pero si se alargan, podemos ver que haya ocasiones en que se reanude. Veamos, como una mera hipótesis sobre algo de lo que realmente no conocemos toda la voluntad de las partes. El segundo punto, y en esto nos deparó una gran experiencia la guerra de Vietnam, es ¿cuál es la mesa negociadora? ¿Quiénes van a negociar la paz? ¿Ucrania-Rusia? ¿Estados Unidos-Rusia? ¿Ucrania, Unión Europea, Estados Unidos y Rusia van a sentarse a negociar? Ese es un tema un poco importante. Claro, y digamos, realmente
Rusia está clarísimo. Ahora, en la otra parte, ¿quién se va a sentar? Ucrania, que realmente tiene poca capacidad de decisión y no, digamos, ofrecer garantías. La Unión Europea, para traer los cafés. Estados Unidos, que es quien realmente a Rusia le importa que le dé garantías. Por experiencia, la guerra de Corea se negoció entre Corea del Norte y Estados Unidos, básicamente. Los otros, digamos, las otras partes apoyaban por detrás en una negociación, pero en la mesa quienes estaban, y en la guerra de Vietnam, Vietnam del Norte y Estados Unidos. Entonces, es muy posible que nos encontremos con Rusia y Estados Unidos como negociadores directos y Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea como firmantes. De hecho, la firma de la guerra de Corea fueron China, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur, la ONU y Estados Unidos. Y en la de Vietnam también hubo varias partes, digamos, pero esa mesa negociadora que además va a ser uno de los sitios de negociación, pero va a haber más negociaciones por fuera de la mesa. El primer tema gran importante que se sitúa sobre esa mesa es qué pasa con el territorio ucraniano. Prácticamente la mutilación del territorio ucraniano y la redefinición de sus fronteras, que en el 2022 y 2023 era algo, digamos, inaceptable, prácticamente se empieza a dar por hecho. Entonces, ¿cuál va a ser? La línea actual de alcanzada en el frente como línea de demarcación, más o menos lo que ha sucedido en otros conflictos. Un intercambio de la zona ocupada por los ucranianos en Kursk por la ocupada por los rusos en la zona de Kharkov, digamos, esas zonas periferias, pero dejar la línea actual en lo que es el Donetsk y el pasillo hasta Crimea de Zaporilla y Gerson, pues es un tema que tendrán que tratar. ¿Cuál será? Pues, fíjate, no. Pienso lo del intercambio, pero que desde luego que en el pasillo no habrá variaciones, e incluso que la postura inicial negociadora de Rusia serán las 4 provincias que se han anexionado, pero no creo que, digamos, se ceda territorio no ocupado. Ahora, en esa ocupación se va a aceptar, digamos, no ya un cese de hostilidades y el control ruso de esa zona, sino la transferencia de la soberanía rusa. Los rusos van a depender que lo que se accione sea reconocido como territorio de Rusia a todos los efectos. Sin embargo, Ucrania pienso que intentará que no se reconozca como territorio ruso, sino como territorio ocupado, un poco como los territorios palestinos en Oriente Medio y tienen un estatus de territorio ocupado. Pues bien, ese es un punto que también habrá diferentes posturas y tendrá que decidirse en la negociación. Bueno, como en todo conflicto, está el tema de los prisioneros. Creo que aquí ambas partes tienen interés en el intercambio de prisioneros y posiblemente lo que veamos sea un intercambio pues progresivo durante las conversaciones. Es decir, hayan primero lo que sean los heridos, civiles, más mayores o muy jóvenes, progresivamente, pero los prisioneros en edad militar no
sean intercambiados hasta la firma final del acuerdo. Y a diferencia de otros conflictos, sobre todo fue muy importante en Corea, no se espera que haya prisioneros que no deseen volver a su país, sino que aquí, digamos, todos van a querer volver. Junto con los prisioneros también se trata el tema también de repatriación o intercambio de cadáveres que hayan podido quedar en los territorios ocupados. Dentro de este tema también hay un tema todavía pendiente que son los menores ucranianos de territorios ocupados que fueron transferidos a Rusia, sobre todo en los primeros momentos de la invasión en que se ocupó mucho más territorio y luego se retiró, que devolución que reclama Ucrania y que Rusia ha ido haciendo muy lentamente y con goteo. Pasando ya a temas políticos, pues está el tema del ingreso en la OTAN de Ucrania. Ucrania querrá que sea inmediato tras el acuerdo de paz, pero que Rusia querrá que esté prohibido en el acuerdo. Es decir, que tanto la Unión Europea como Estados Unidos acepten que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Y muy posiblemente quede limitado en el acuerdo. Recordemos que es el casus belli y que Rusia no va a aceptar que la OTAN, digamos, se mueva hasta ocupar su franco sur. Parecida cosa creo que sucederá con el ingreso en la Unión Europea. La Unión Europea, recordamos, tiene uno de sus puntos también la defensa mutua entre ellos. Y claro, con un tema conflictivo, con territorio ocupado, fronteras discutidas, aquello es una bomba de relojería, y mientras que Ucrania querrá también un ingreso tras el acuerdo de paz, Rusia lo querrá limitar. Pienso que es muy posible que acabe limitado a unos acuerdos económicos, pero no a una integración plena. Otro punto también es el despliegue de tropas de la Unión Europea y de Estados Unidos, que Ucrania querrá que esté establecido en el acuerdo con bases y tropas de la OTAN, incluidas las americanas, y que por el contrario Rusia no querrá. Incluso querrá una reducción de efectivo militar ucraniano. Pienso que desde luego el despliegue por parte americano no lo veo, y que puede haber un despliegue de tropas de la Unión Europea o Reino Unido, pero más con una presencia de observadores o mediadores y sin destacados medios pesados. También se tendrán que poner sobre la mesa los temas económicos, las reparaciones de guerra. Bueno, Ucrania pedirá reparaciones a cargo a Rusia y Rusia no aceptará ningún tipo de responsabilidades y no creo que se incluyan en los acuerdos para terminar la guerra. Pero sí que estará el punto de los activos públicos rusos retenidos en países occidentales. Recordemos que fueron embargados tras la invasión. Ucrania ha solicitado reiteradamente que se usen para la reconstrucción. Rusia pedirá su devolución total con intereses. Por tema, digamos, sobre todo de garantía, digamos, política, pienso que esos activos públicos se devolverán, pero sin los intereses que ya recordemos que parte se han utilizado en reconstrucción. Hace poco tiempo se dijo que se iban a utilizar los rendimientos de esos activos para ayudar en la reconstrucción e incluso en armar Ucrania.
igual que los activos públicos, también tenemos que hablar de los activos privados retenidos. Hubo mucha parte de activos de destacadas personalidades y sobre todo lo que se da en llamar oligarcas rusos, o sea, las rusos, que también fueron retenidos. Ucrania ha pedido su uso para reconstrucción y que Rusia va a pedir su devolución. Claro, creo que en estos va a haber una devolución mucho con dependencia con el tipo de activo retenido. Va a ser lo mismo las retenciones financieras que cuando se han retenido bienes tipo casas, yates, otro tipo de activos. Y ahí, bueno, pues serán cosas que se negociarán. Respecto a las sanciones, pues también creo que Ucrania pedirá su mantenimiento y Rusia el levantamiento total. Probablemente se mantengan para todo lo que sea material bélico y de doble uso. La adquisición de gas y petróleo. También Ucrania deseará un mantenimiento de restricciones y Rusia la liberalización. Y aquí creo que hay intereses europeos por muchos países en que puedan volver a acceder al gas y petróleo ruso. Y por último tenemos los procesos en el Tribunal Penal Internacional, que Ucrania hará su mantenimiento y Rusia el sobreseimiento. Aquí veremos a ver, muy posiblemente queden limitados a crímenes de guerra y por responsables directos y se quiten lo que pueda ser responsabilidades indirectas y políticas. Y bueno, pues esta pues, es una visión de los puntos que veo que tendrán que resolverse y ponerse en el acuerdo, bien en la mesa de negociación, bien en otras negociaciones por fuera, pero que habrá que ir resolviendo deseablemente pues más pronto que tarde, aunque vemos que son temas complejos. Y bueno, si me queréis comentar qué opináis o si queréis añadir algún punto más. Pues muchísimas gracias, don Fernando, por ese magnífico tema expuesto. Cedo la palabra a nuestro Conel. Adelante, Conel, por favor. Yo creo que con esta guerra tan tenaz que ha reñido Ucrania, pues se ha ganado su supervivencia. A lo mejor algo mutilada, pero, pero va a sobrevivir. ¿Cómo se va a integrar Ucrania en el mundo? ¿Cómo se va a quedar ubicada? Pues yo estoy de acuerdo con don Fernando en que en la Unión Europea no va a entrar, quizá tenga unos acuerdos mm, más o menos ventajosos, pero entrar pienso que no. Y en la OTAN, pues, hombre, sería pues tocarle las narices a Rusia y yo creo que en un primer momento, pues tampoco. Vamos, si se quiere que este conflicto vaya amortiguándose, si lo que se quiere es mantener el conflicto, pues entonces sí, habrá que meterla en la OTAN y mandarle allí fuerzas de todos los países de la OTAN y demás. Pero si lo que se quiere es ir amortiguando el conflicto, pues lo normal es que tampoco entre en la OTAN. El, Por la otra parte, Rusia. Rusia puede prescindir de Ucrania. Hombre, hay que tener en cuenta que para Rusia Ucrania es como era España, para España Asturias. Es donde el primer núcleo en el que se empezó a formar Rusia en la Edad Media. O sea que para ellos tiene un cierto valor sentimental. Eh, Por otra parte, eso se rompió la continuidad por las invasiones de la Horda de Oro y de pueblos de Asia, y no ha habido una continuidad como Asturias en España, ¿no? Pero, pero bueno, luego fue reconquistada esa zona
en principio por los cosacos, que los cosacos realmente eran, claro, en Rusia con lo enorme que era, pues los campesinos eran siervos, ¿no? Porque es que si no desaparecían en aquella inmensidad. Pero precisamente en las zonas limítrofes, como eran en las zonas, en los límites del imperio, como eran Siberia y Ucrania, pues no, eran libres y concretamente en Ucrania constituyeron unas hermandades militares que se autodefendían de cosacos, que bueno, eran rusos huidos de la servidumbre, muchos de ellos, y que vivían libremente en las estepas aquellas y en las cuencas de aquellos ríos vivían libremente, pero claro, tenían que autodefenderse fundamentalmente de los turcos, del imperio turco, que era el que aspiraba a mandar en aquella zona. Bueno, fue en el siglo XVIII, fue incorporada a Rusia y ahí ha seguido, pero en fin, es una zona con, vamos a llamar, personalidad propia desde muy antiguo. Por tanto, pues parece ser que con esta guerra su sentimiento nacional pues se ha fortalecido mucho, parece ser, bueno, y Rusia se tendrá que ir acostumbrando a prescindir de Ucrania, que yo veo que después de la resistencia que ha hecho, tiene una posición muy sólida. Sería impensable que Rusia volviera a ocupar Ucrania, sobre todo después de no haber sido capaz de conquistarla. Ya esto es lo que quería comentar. Muy bien, muchísimas gracias, Miconel. A mí me gustaría añadir a este respecto, don Fernando había hecho una especie de planteamiento de posibles negociadores, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que en esa mesa de negociación, eh, que ya hubo, acordémonos, en los acuerdos de Minsk en Bielorrusia, donde se reunía Putin, Zelensky y, por otra parte, Macron con Angela Merkel. No estaba representada la Unión Europea, sino que sí que estaban representadas los países más importantes, que son Francia y Alemania. Esos acuerdos de Minsk, auspiciado por Bielorrusia, al final descarrilaron, pero sí que había un marco de negociación para abordar sobre todo la cuestión de Crimea bueno, y toda la tensión que había en Donetsk y Lugansk. Yo creo que, claro, la situación ha cambiado radicalmente y ahora, lógicamente, al haber implicadas las cuestiones de las sanciones, pues lógicamente yo creo que la Unión Europea debería al menos sentarse en un taburete porque si se llega a la paz militar, llegaremos también a la paz comercial y eso implicará, lógicamente, levantamiento de sanciones, levantamiento de restricciones, de vuelos aéreos directos y todas estas cuestiones que han estado tanto fastidiando, ¿no? Y luego también tenemos que tener presente, como bien ha dicho don Fernando, la cuestión de los bienes rusos congelados en Occidente. Estamos hablando de 300.000 millones de dólares. Ojo, ¿eh? 300.000 millones de dólares. O sea, quiero decir que esto es un problema no solamente militar, sino también económico, porque eso es una fortuna. Eso es casi una cuarta parte del PIB español, ¿no? Y luego también había que tener presente el papel de China. ¿Eh? China ha sido un sostén de Rusia en este conflicto geopolítico y quizá quiera tener también su momentito de gloria, porque el principal aliado que tuvo cuando todo se volcaba, toda la furia internacional de Occidente iba contra Rusia, ¿quién era? Eran los chinos, que son sus aliados estratégicos. China querrá, lógicamente, en un proceso de distensión, tomar parte activa. No olvidemos que es la nación económica más importante del mundo, ha superado ya con creces a Estados Unidos y está sentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, China, lógicamente, hará valer su geopolítica aquí y otras cuestiones que le afectan más directamente. Es decir, es un tablero tremendamente complicado, apasionante desde un punto de vista geopolítico y donde yo creo que los principales víctimas van a ser la propia Ucrania, que va a quedar desmembrada,
El presidente Trump estaba exigiendo elecciones anticipadas porque solamente el 10% de la población ucraniana apoya a Zelensky. ¿Cómo se va a negociar con Zelensky si su mandato caducó el año pasado? Esa es la cuestión. Y ya no representa o suscita el interés de sus compatriotas. Tendrán que ser otros dirigentes. El futuro de Zelensky es negro, absolutamente negro. Y lógicamente otra gran perdedora va a ser la Unión Europea en el sentido de que, bueno, tendrá un papel testimonial, levantamiento de sanciones, serán distintos. Yo creo que al final si da, Alemania negociará directamente, si hay un gobierno de alternativa por Alemania, negociará directamente con Rusia, con Putin o con quien haya. Eso yo creo que es la relación geopolítica que siempre ha existido en esa parte de Europa, ¿no? Y por otra parte, ya para acabar, creo que lo de una presencia militar de 200.000 soldados, como se está diciendo por parte de Occidente, es irrisoria. Es decir, primero, ¿quién va a financiar eso? Estados Unidos ya sabemos que la OTAN no. ¿Y quién va a poner soldados para cuando llegue el primer tiro, si vuelve, se convierta aquello como hemos visto que ha pasado con UNIFIL al sur del Líbano, como era constantemente atacado por parte de unos y otros, sobre todo por parte de unos. Tampoco lo voy a decir quiénes son, pero bueno, fueron muy presionados en lo peor del conflicto, ¿no? Pero bueno, confiemos. Desde luego, el proceso natural es llegar a la paz, a la distensión, a la negociación y sobre todo, pues que dejen de morir jóvenes en esa guerra que al final va a acabar para Ucrania peor que como empezó, que va a acabar con la neutralidad de Ucrania. Ucrania no puede entrar en la OTAN, no puede entrar en la OTAN. Es que ¿quién se puede plantear eso? Salvo una cabeza, yo creo, de una persona ya alejada de la realidad como es Zelensky o algún dirigente europeo como Sánchez. Ucrania no puede entrar en la OTAN. Y el que entre en la Unión Europea ya veremos, porque para entrar en la Unión Europea hace falta el apoyo unánime de todos los países. Y Zelensky se ha ganado ya la enemistad del húngaro, de Víctor Orbán y de Robert Fico. Y luego también de Georgescu, que será el presidente de Rumanía, y también del presidente de Croacia, que no quiere ni verle en pintura. O sea, que eso yo también no lo veo del todo claro que vaya a entrar, ¿no? Bueno, queridos oyentes, estamos ya fuera de tiempo. Un tema apasionante, sin duda. Don Fernando hacía gestos así para... Pero es que estamos ya fuera de tiempo, don Fernando, y si no, no vamos a entrar. Pero ¿quiere añadir algo, don Fernando? Sí, que un futuro posible y bueno para Ucrania sería la finlandización, que a Finlandia le fue muy bien. Tras Exacto. resistir a la Unión Soviética, Finlandia no podía entrar en la OTAN, tampoco en la Unión Europea, pero tenía buenos acuerdos comerciales y se desarrolló independiente económicamente muy bien. Sí, sí, Y pero es cierto, pero no olvidemos que Finlandia entró en la OTAN y que Finlandia perdió también un tercio de su territorio. O sea, es un ejemplo de fortalecimiento económico y de durante 5 o 6 décadas intentar reconstruirse, pero yo creo que en Ucrania los rusos van a estar con la lupa. Bueno, queridos oyentes, ponemos punto final a esta magnífica conferencia, o ponencia, mejor dicho, y les esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por su atención.